cada uno de los pastores, alabado sea el nombre del Señor, en esta tarde también nos sentimos muy contentos y regocijados, bendecimos la vida de nuestro amado pastor también, Franklin Garzón. Dios te bendiga, siervo, ministro de la gran cosecha también, nuestro amado pastor Andrés Negrete, y a cada uno de los siervos también, gloria sea el nombre del Señor, que cada día por la gracia y misericordia del Señor pues también están perseverando en los caminos del Señor. Esta tarde es una bendición poder compartir esta maravillosa programación, sobre todo con nuestro amado pastor Segundo Cali, siervo del Señor. Dios le bendiga en esta tarde. Gloria al Señor. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta preciosa tarde. Nos gozamos de poder estar en este precioso lugar como es Celestial Omega, con el propósito de compartir el consejo de la palabra. Enviamos un saludo a cada uno de nuestros hermanos. Gloria al Señor, a la misión Hogar de Nazaret, a la extensión número 3. Gloria a Dios, a mi esposa, a mis niñas. Enviamos un cordial saludo en esta preciosa tarde, pues, y es de sumo gozo poder compartir en esta tarde, pues, gloria al Señor, la palabra, el consejo del Señor para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos bien en esta maravillosa tarde, pues le invitamos a abrir la Sagrada Escritura. Lo vamos a hacer en un tema muy conocido, gloria sea el nombre del Señor, en el cual estoy seguro que es la primera vez que pasamos de la misma forma como dice la Biblia, que Jesús había pasado por Jericó, pero le era necesario volver a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde estaremos meditando bajo el tema de las bienaventuranzas, y para esto lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y le vamos a dar lectura desde el verso número 3. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, es tu palabra en esta tarde, Padre, la cual tu siervo va a estar ministrando en el nombre de Jesús. Amén. Siervo. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver en esta tarde acerca de las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventuranza? Es bendito, dichoso, feliz, alegre, contento. Algo que el Señor Jesucristo dijo: el que oye mis palabras, bendito sea el nombre del Señor. Benditos son aquellos que oyen la palabra de nuestro Dios. Vemos aquí, la palabra del Señor nos enseña acerca del sermón del monte, cuando Jesucristo dice su palabra. En el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, aquí vemos la necesidad, la gente, el hambre de la gente que por escuchar el consejo de la palabra. Hay algo que realmente cuando Jesucristo vino a exponer, a enseñar el consejo de la palabra, vemos que los fariseos, los saduceos, sacerdotes, no lo querían a Cristo. ¿Por qué? Porque había una diferencia. La Biblia dice que la gente se admiraba de su doctrina. Gloria al Señor. La gente se admiraba a ver lo que él manifestaba, él enseñaba, a tal punto que la gente lo seguía a Cristo. Ya no lo seguía a los fariseos, ya no los escuchaba a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia menciona que cuando los fariseos, gloria al Señor, los sacerdotes mandaron, dice, apresar a Cristo, que cuando vinieron los de la guardia le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Entonces le dijeron los de la guardia, dice, nunca ningún hombre ha hablado así.
O sea, había una diferencia, había algo diferente donde la palabra de Jesucristo llegaba a las vidas, llegaba, ¿qué cosa? A los corazones. Y eso podemos ver, gloria a Dios, que cuando la palabra del Señor es expuesta y gloria a Dios llega a los corazones, compunge esa vida donde hay una necesidad en el ser humano. ¿Por qué? Porque vemos claramente que en estos tiempos, gloria al Señor, cuando Cristo dijo, y en los últimos tiempos enviaré hambre y sed. ¿Hambre de qué? De la comida, no, hambre de la palabra y sed de su presencia, gloria al Señor. Y vemos la necesidad, el hambre en la humanidad, porque cuando la palabra del Señor llega, hay una transformación, un cambio. Y es aquí de la enseñanza de la bienaventuranza, bendito sea el nombre del Señor, donde comenzó Jesucristo a exponer. La palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La Biblia dice, amados hermanos, bienaventurados. O sea, Cristo le decía, ustedes son felices, son dichosos, son contentos, alegres. Aquello dice, pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Que será de pronto aquel que no busca a Dios, aquel que espiritualmente está menguando. No, cuando quiere decir la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, cuando Cristo dice, o sea, son aquellos que son humildes, son sumisos, gloria al Señor, aquellos que buscan a Dios. Aquellos vemos la humildad, están dispuestos para recibir el consejo de la palabra, para recibir, están dispuestos a la obra de Dios. Y eso es lo que la Biblia menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso que Jesucristo enseñaba y decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ser pobre en espíritu, conforme dice la Biblia de las bienaventuranzas, gloria al Señor, es aquel que es sumiso, obediente a Cristo Jesús, siervo. Gloria a Dios. En relación cuando nosotros nos encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, también podemos nosotros darnos cuenta en relación a lo que es el pobre de espíritu. Estamos hablando de que el creyente o la persona que es un pobre en espíritu es todo aquel el cual vive bajo la sumisión de la autoridad, del poder y de la obediencia a la palabra del Señor. Es decir, no habla de alguien que es simplemente hablando de una condición física, sino habla de un reconocimiento. Es decir, el pobre de espíritu es todo aquel que reconoce que todo lo que posee, todo lo que tiene, depende y proviene de Dios. Es decir, nada él entiende que puede hacer si primero Dios no está en su vida. Cuando nosotros nos encontramos, conforme lo que decía, amado pastor, la gente se maravillaba de la autoridad, de la forma como Jesús hablaba, porque cuando nosotros nos encontramos dentro de la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta que esta bienaventuranza o el sermón del monte, como es más conocido, Jesús emplea no solamente del capítulo 5, sino hasta el capítulo número 8, donde culmina este sermón, donde culmina cada una de las expresiones de las cuales enseña de cada una de las características de todos aquellos los cuales recibían estas bienaventuranzas. Es decir, que cada uno de nosotros, es decir, una persona que no conoce al Señor, que todavía no ha entregado su vida a Jesús, amado pastor, no puede tener este gozo, tampoco puede tener esta alegría, no puede sentirse como un bienaventurado. ¿Por qué? Porque todo aquel el cual dice la palabra del Señor está alejado, vive con los deseos engañosos, conforme a la pasada manera de vivir. Es decir, toda persona, conforme Proverbios 14:12 dice, que en sus caminos cree que todas las cosas son rectas. Pero sin embargo, el camino de aquellos es un camino de muerte. De tal forma de que cada vez que nosotros empleamos la palabra del Señor, amado pastor, usted decía que no solamente hablábamos en términos de que muchas veces nosotros, o en este tiempo el Señor hablaba de una hambre y de una sed. El pobre en espíritu siempre va a tener hambre y sed de la palabra del Señor. Y es una de las características principales en relación a estas bienaventuranzas. Gloria al Señor. Es la disposición, el anhelo, la humildad que podemos ver. Y es muy cierto, cuando alguien realmente reconoce que sin Dios no es nadie, y cuando uno aprende a valorizar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, gloria al Señor, entonces hay una disposición. Y sabe que aún cuando hasta uno se postra delante de la presencia del Señor, uno se postra con una sencillez, con una humildad. Gloria al Señor. Y es aquí que podemos ver la parábola de aquellos dos hombres que fueron a orar, un fariseo y el otro un publicano, a tal punto que el fariseo de pronto se vanagloriaba de lo que él era.
de pronto, pero y Cristo dijo, ya este hombre recibió su propia recompensa, pero más el publicano, él decía que ni alzaba su mirada a los cielos, sino que él reconocía que era pecador. O sea, aquí podemos ver una bienaventuranza de un pobre en espíritu, que aún uno reconoce realmente que en sin Dios uno no es nadie. Por eso es que la Biblia dice que de tal es el reino de los cielos. El verso 4. Bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en esta parte? ¿Será que toda persona que llora va a recibir una consolación? Hay que entender, gloria al Señor, a qué manera o de qué manera Dios se está manifestando o está hablando, porque toda persona de pronto, mucha gente llora de coraje, mucha gente llora de pronto porque vio un programa, vio una serie, o otras personas lloran porque ven a otras personas llorar, gloria al Señor. Entonces tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es la disposición, el quebrantamiento, que cuando nosotros nos postramos delante de Dios, reconocemos, quebrantamos nuestro corazón, le decimos: Señor, venimos arrepentidos, reconocemos, Señor, hemos pecado delante de tu presencia. Cuando nosotros, ¿qué cosa? Quebrantamos nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y es ahí cuando uno también tiene que pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón, porque muchas veces el corazón está de piedra y podemos decir que ya hoy en día casi son pocos los que quebrantan su corazón delante de la presencia de Dios. Y qué es lindo cuando uno realmente reconoce delante de Dios el estado de que pronto que le hemos fallado y derrama el corazón delante de Dios. Entonces Dios consuela esa vida, siervo. Amén. ¿Por qué razón es importante que algo usted explicaba? Y es muy bueno, amado hermano, porque hay ocasiones en las cuales nosotros podemos haber leído esta parte en relación a las bienaventuranzas. Nuestro amado pastor hace una forma desglosando para identificar, porque una de las cosas, hay un momento en el cual la persona no solamente llora porque está arrepentida, sino por un compujamiento. Y un compujamiento no es un arrepentimiento. Es decir, cuando habla sobre los bienaventurados los que lloran y ellos recibirán consolación, no solamente estaba hablando el Señor con relación a la promesa, sino también a lo que estaba por venir y lo que en ese momento se había manifestado. Es decir, ¿cómo alguien puede recibir consolación cuando el quebrantamiento de alguien que es humilde, de alguien que realmente ha doblegado, ha reconocido la condición como un pecador y se ha arrepentido, es una persona que cada día vive orando? Es decir, dentro de sí hay un quebrantamiento, porque cada día él se siente que no es merecedor de tanta gracia, ni tampoco de tan amor que Cristo pudo haber derramado por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, que cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que también cuando habla el libro de Isaías, en el capítulo 61, si no me equivoco, el versículo 2, habla también en relación a sobre la justicia, sobre un juicio, de lo cual, como dice la palabra del Señor, aquellos los cuales diariamente doblegan sus rodillas, habla de un pueblo creyente, habla de alguien que ha entregado su vida a Jesús. A esos los cuales claman todos los días por la justicia, pero sobre todo para que cada día el reino de Dios se establezca sobre sus vidas, para poder hacer la voluntad del Señor y no la nuestra, pastor. Así es, y podemos ver también un caso de un quebrantamiento. Veamos el caso de Pedro, que cuando Pedro dice que negó a Cristo, pero de pronto él se acordó lo que Cristo le había dicho, y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? O sea, un arrepentimiento aún de lo que él hizo en un momento de pronto, quizás de la desesperación por salvar hasta su propia vida, pero de pronto cuando ya se dio cuenta que la palabra de Cristo fue hecha real en lo que se había manifestado, podemos ver a un Pedro que llora amargamente. O sea, reconoció en sí, se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces ahí es cuando, o sea, Dios consuela. Cuando aún uno llora delante de Dios, le dice: Señor, perdóname. Y realmente lo más maravilloso es cuando uno llora delante de la presencia de Dios, se compunge y le dice: Señor, perdóname. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios consuela esas vidas. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No toda persona que llora podemos decir que va a
recibir consolación, porque como al principio le decía, de pronto hay gente que llora por cualquier cosa, hay gente que llora hasta por reírse, de tanto reír llora, hay gente que de pronto porque está viendo la televisión, ve una novela, una serie, está llorando, o sea, no, tampoco va a ser consolado. Hablamos realmente de alguien que dispone su corazón delante de la presencia de Dios. Vemos el versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, hablamos de alguien que es manso, humilde, sumiso, sencillo. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir lo contrario a manso, lo opuesto a manso. O sea, alguien que es una persona altiva, arrogante, prepotente, orgulloso. O sea, podemos ver todo eso. Entonces, pero Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos. Alabado sea el nombre del Señor. No los mensos, los mansos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que no solamente veamos nosotros, amada iglesia, cada día cuando nosotros, cómo es que se perfecciona el carácter del creyente para llegar a la estatura de una mansedumbre? Nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento a un hombre el cual se llama, como lo conocemos como el autor de los 5 libros del Antiguo Testamento, conocido como Moisés. Vemos que este hombre al principio fue alguien el cual tenía un carácter sumamente fuerte, de tal forma de que primero vemos que quita la vida de alguien porque vio cómo hacía y golpeaba y maltrataba a un esclavo, hablando de un hebreo. Luego vemos que este hombre había subido 40 días al monte, había estado en la cumbre donde Jehová le había escrito, le había dado las tablas de los mandamientos, y cuando descendió al ver de cómo el pueblo se había desenfrenado, dice que las tablas, el Señor no le había dicho que lo haga, pero se llenó de en sí, hablando, cuando habla los mansos, es decir, cuando nosotros nos encontramos ya en capítulos en el libro de Números, encontramos que cuando el Señor viene y hiere a María y a Aarón con lepra, el Señor viene y le llama y le dice, no has considerado a mi siervo el más manso. Es decir, aún para que llegue a ser aquello, el libro de Salmos capítulo 37, el versículo 11, nos habla también quienes también reciben la heredad. Dice, los mansos recibirán la tierra por herencia. Es decir, aquella persona mansa es la cual cada día es moldeada, es transformada cuando dice la palabra del Señor. ¿Con qué subirá? Dice la Biblia, así mismo en Salmo 24, el hombre cómo se puede presentar con manos limpias. ¿Cómo nos podemos levantar nosotros? Como dice en el Nuevo Testamento también dice que debemos levantar vuestras manos santas, limpias, sin ira, sin contienda. Si primero nosotros no hemos reconocido el primer principio de la bienaventuranza. Segundo, que cuando nosotros hablamos en relación a ser mansedumbre, a ser manso, dice la palabra del Señor Jesús, dijo, si alguno te hiere en la mejilla, dale la otra. Pero no es que le pagues mal por mal, sino que si otro te maldice, tú bendícelo. Si alguien viene y te ultraja, dice, si alguien te dice, llévalo 2 millas. Es decir, hablando en relación, como Jesús mismo se puso ejemplo, le dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy cierto, y la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo en la cual realmente tenemos que ser moldeados, porque de pronto muchas veces en nuestra vida podemos decir, hay partes que tienen que ser moldeadas. Quizás de pronto hay un poquito de altivez, quizás de pronto hay todavía de pronto arrogancia, de pronto hay prepotencia, pero es en la cual a veces uno se aira. Pero ¿qué es lo que, amados hermanos? Pedirle a Dios, Señor, ayúdame, moldéame, actúa en mi vida. Entonces uno se pone en la mano de Dios, ¿para qué? Para que el Señor vaya moldeando nuestra vida. Tenemos que entender que en las manos del Señor somos como un barro. El Señor es el alfarero que tiene que ir moldeando, y pedirle a Dios que cosa que nos ayude a moldear en esa área. ¿Para qué? Para vivir una vida de qué cosa? De mansedumbre. Conforme dice la Biblia en Salmos 37:11, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que podemos ver en lo que es relación con las bienaventuranzas, que Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, alabado sea el nombre del Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Alabado sea el nombre del Señor. Busquen lo que es Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, para poder entender lo que el Señor en sus palabras nos enseña. Amén.
Cuando nosotros nos encontramos en Isaías capítulo 55, el versículo 1 y 2, nos está hablando en relación a algo que usted hacía hincapié al inicio, alabado sea el nombre del Señor. Y mire lo que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se le deleitará vuestra alma con grosura. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor habla en su palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Aquí vemos hambre, realmente hambre por la palabra, realmente conocer cada día más. Sed de la justicia, dice, porque ellos serán saciados. Vemos la necesidad, el hambre que hay cuando uno quiere conocer más y más y más. Entonces es donde Dios realmente, conforme es verdad, al principio habíamos manifestado que en los últimos tiempos el Señor enviaría hambre y sed. Hambre de la palabra, gloria al Señor. Entonces, por eso es que usted puede ver, siervo, la humanidad. O sea, si usted le comparte la palabra, la gente tiene esa hambre, tiene esa sed. ¿Por qué? Porque hay algo diferente, bendito sea el nombre del Señor, en lo que se expresa la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y en relación a aquello, lo que acabábamos de leer hace un momento, usted dirá tal vez, amada iglesia, ¿cómo es que nosotros podemos saber cuando tenemos hambre? La palabra del Señor manifiesta y nos dice en Juan capítulo 5 versos 34, cuando menciona la palabra del Señor, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no solamente cuando Cristo nos llamó y nos ha dado todo, primero la humildad, segundo nos ha dado una herencia, nos ha hecho coherederos de una gracia. Simplemente nosotros, ¿cómo vamos a causar un impacto, o cómo va a ser que usted haga que el que está fuera, el que no tiene todavía, el que está muerto en delitos y en pecado, tenga hambre y sed de esta palabra? Porque cuando nosotros nos encontramos, y cuando el Señor dice: todo aquel que tenga sed, venga y beba de mí gratuitamente, compre sin dinero, está hablando de que una persona la cual quiere cada día agradar y tener sobre todo la presencia del Señor, es aquel que se desvela, que cada día busca, escudriña su palabra hasta encontrar, como dice la palabra del Señor. Jesús dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, hablando del creyente, de la iglesia, existe contienda, existe la altivez, existe la vanagloria, le podemos robar la gloria al Señor. No hay obra de Dios que pueda manifestarse sobre esa vida. Es decir, es un mensaje sin fuerza, es una palabra que no, es como dice el apóstol Pablo, viene a ser como un címbalo que retiñe y un metal que resuena. Por eso es que cuando emplea en Mateo con relación, y dice la palabra del Señor: todos aquellos los cuales tienen hambre y sed serán saciados, porque el que tiene hambre de Dios o de la palabra, cada día entiende que escudriñando esta palabra, él va a recibir no solamente fortaleza física, sino también para poder ser y permanecer en su camino y poder tener la tierra que el Señor dice que recibirán por heredar los mansos. Y también serán saciados todos los que tengan hambre y sed de esta palabra. Y eso es lo que el Señor establece en su palabra. Cuando aquí podemos tener una referencia, que cuando Elías estuvo en la cueva, gloria al Señor, envió pues al ángel y le dio alimento y le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Entonces, en estos tiempos, uno tiene que ser también alimentado de la palabra. ¿Por qué? Y comer de la palabra y saciarnos de la presencia de Dios. Porque si vemos en estos tiempos, uno realmente tiene que estar alimentado. Si alimentamos nuestra vida física, gloria al Señor, cuánto más nuestro alimento, el alimento espiritual, la cual sacia nuestro interior, y tener el conocimiento para así, de esa manera, gloria al Señor, poder presentar defensa y razón de aquel que os demande de nuestra vida. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, ¿qué podemos manifestar? ¿Qué podemos decir? Gloria al Señor. ¿Qué podemos hablar? Gloria a Dios. Si no alimentamos, si no nos alimentamos, entonces tiene que haber esa hambre en nuestra vida, en esa sed de la presencia de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, actuar con misericordia, tener misericordia, gloria al Señor, también de los demás. Amén. Cuando nosotros nos encontramos también dentro de la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta que en el primer libro de Samuel, hablando, dice que llega una ocasión en la cual el Señor permite y le entrega al rey Saúl a David. Y los hombres que estaban con David le dice: es ahora, Jehová lo ha entregado en tus manos, ahora es el momento en el cual tú le quites la vida. Pero sin embargo vemos de que David dice: guárdame, oh Jehová, de levantar mi mano contra tu ungido. Es decir, David obra con misericordia en aquel momento. Por eso es que cuando nosotros vemos el desenlace que cuando David logra transgredir, no solamente pecar y desobedecer a lo que Dios había establecido, vemos que también él obra con misericordia. Es decir, cuando la palabra del Señor habla en el libro en los evangelios, tanto como en Mateo, Marcos y Lucas, amado pastor, nosotros nos vamos a dar cuenta que llega un momento que los fariseos lo cuestionan a Jesús. Llega un momento en el cual la multitud le decían que por qué causa, por qué razón. Y el Señor le dice: mira, yo quiero que ustedes vayan y aprendan primero qué significa hacer misericordia. Es decir, porque los sanos, le dijo Jesús, no tienen necesidad de los médicos, sino los enfermos. Para los fariseos, todos eran pecadores, menos ellos. Pero sin embargo, aquellos publicanos, aún Zaqueo siendo un hombre, la multitud seguía a Jesús, pero Zaqueo quiso ver quién era Jesús. Y cuando Jesús le dijo: desciende pronto, porque hoy posaré en tu casa, dice que Zaqueo entiende esta parte, y donde dice: porque era necesario de que el Hijo del Hombre venga a buscar y a salvar, porque este también era descendiente de Abraham. En pocas palabras, la misericordia que el Señor y la promesa que Dios le había dado al padre Abraham, hablando sobre las ovejas perdidas, sobre el Salvador. La misericordia Cristo la muestra delante no solamente de Bartimeo, sino también aún vemos como cuando habla sobre la mujer sirofenicia y sobre todo sobre este hombre llamado Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, lo cual era muy desagradable para aquel entonces, se podría decir, para los rabinos o la gente religiosa que se encontraba en el entorno de Jesús. Gloria a Dios. Y es ahí que Dios tiene misericordia también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, conforme dice los salmos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. O sea, amén. Si Dios nos regala un día más es por la misericordia de Dios, porque aún no siendo merecedores, pero Dios tiene misericordia también con nosotros. Entonces, de la misma forma, actuar muchas veces nosotros también, ¿qué cosa? Con misericordia. Rápidamente en el verso 8 dice: bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, cada punto que estamos tocando, yo sé que hay para desarrollar cada tema o cada bienaventuranza. Es un tema para poder expresar cada un punto, un versículo. Se lo puede tratar en una hora, pero estamos algo breve resumiendo de lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, la Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón. Este es un tema también muy importante. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios va a trabajar en esta área. ¿Qué cosa? En nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón en esta área? Tiene mucho que ver. Gloria al Señor, porque de pronto uno puede hacer muchas cosas, pero si en el corazón de uno, gloria al Señor, no es limpio, hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a querer ver a Dios? ¿Cómo esperamos ver un día a Dios? Por eso dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué podemos ver allí? Que en el momento cuando uno viene a Cristo, hay una limpieza, gloria al Señor, aún donde Dios va a sacar toda cosa de nuestro corazón. Porque recordemos lo que Jesucristo dijo: porque del corazón salen, ¿qué cosas? Los malos pensamientos. Del corazón salen los adulterios, la fornicación, la mentira, los pleitos, celos, contiendas. O sea, muchas cosas que es allí donde Dios, ¿qué cosa tiene que tratar en nuestra vida? Tenemos, ¿qué cosa? Que pedirle a Dios de que Dios limpie nuestro corazón. Gloria a Dios. Y no solamente en aquello, amado pastor, porque tal vez en esta tarde muchos nos estemos preguntando, pues, ¿y cómo sé que mi corazón está limpio? La misma palabra del Señor manifiesta y dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En el Salmo capítulo 24 y el versículo 3 en adelante, hay palabras de las cuales tienen signo de interrogación o signo de exclamación, de los cuales hacen pregunta y responde aquí a través de la palabra. Y dice: ¿quién subirá al monte santo de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
Y vuelve y dice en el 4, el limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha jurado con engaño. Es decir, cuando hablamos conforme a la Biblia, en este salmo, y conforme a la bienaventuranza de Mateo, Proverbio, Salomón en el Espíritu también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La palabra del Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda conocer nuestro corazón, amado pastor. Jeremías 17 lo menciona. Amén. Nuestro corazón, el ser humano, nuestro corazón es malo, es perverso. Pero ¿quién conoce el corazón de nosotros? La condición, la forma de cómo nosotros cada día vivimos, andamos, caminamos, o nos relacionamos, o estamos cerca o lejos de Dios, es el Señor Todopoderoso. Pero su palabra también nos dice quién es el que estará en el monte santo de Jehová y quiénes son los limpios de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque aún en Jeremías, cuando tocaba Jeremías 17, dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas que uno conocerá. Aún ni nosotros mismos nos conocemos nuestro propio corazón. Amén, porque pastor. Aún hasta nuestro propio corazón nos engaña. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios que lo conoce, Él dice lo profundo del corazón. Que de pronto quizás el hombre puede conocer por fuera. El hombre de pronto, aún por decirle un ejemplo, lo que la ciencia médica de pronto estudia o analiza o hace exámenes de corazón, pero no puede llegar más allá. Entonces, a veces hay enfermedades que están más allá todavía, gloria al Señor, que es en lo profundo, donde Dios, ¿qué cosa? Tiene que sanar. Por eso que Dios pide, dice, hijo mío, dame tu corazón. O sea, ¿para qué? Para transformarlo, para cambiarlo, para hacerlo algo diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso que podemos ver por la palabra de Dios, hombres que fueron diferentes, bendito sea el nombre del Señor, pero cuando conocieron a Dios, vemos qué cosa, una transformación, algo diferente. Entonces, ya lo que en otros tiempos quizás nosotros expresábamos palabras obscenas, aun cuando en Efesios la palabra nos enseña, gloria al Señor, que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, porque Cristo nos enseñó, no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale, eso es lo que contamina. ¿Qué cosa? Lo que hay en el corazón. Y cada uno va a expresar, va a hablar lo que hay en el corazón. Si está la palabra, va a salir palabra. Pero si hay muchas cosas, si de pronto hay rencor, ira, odio, entonces eso es lo que va a expresar, porque va a salir de lo profundo del corazón. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, no solamente algo que usted decía, amado pastor, muchas veces siempre con relación a estos temas, el tiempo muchas veces se nos hace tan corto, pero lo más importante, amada iglesia, es de que cada día nosotros debemos entender que dice la palabra del Señor, que si en nuestra vida, si nuestro corazón no es recto, si nuestro corazón no está, porque por eso dice la misma palabra, amado pastor, arrepentidos y convertidos, es decir, tiene que estar las dos cosas juntas de la mano. Cuando el Señor emplea, y en el Salmos que acabamos de leer, menciona en relación quién es el que subirá al monte santo de Jehová y quiénes estarán en su presencia. Y cuando habla Mateo en relación a los limpios de corazón, es porque cada día nosotros tenemos que darnos cuenta que simplemente nosotros somos aquel barro y que Él es nuestro alfarero, que Él es el que conoce de qué tenemos necesidad y que la única forma de que nuestro corazón sea cambiado es como dice la Biblia en Ezequiel capítulo 37 versos 37, cuando dice que tiene que quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Hablando, ¿por qué? Porque el pecado vuelve insensible al hombre a la presencia de Dios. Cuando en la vida de una persona existe pecado, no puede, es decir, como usted decía al principio, pastor, y con esto vamos culminando, no existe un quebrantamiento, no existe una sensibilidad a la presencia de Dios, ni a la presencia de lo que es la manifestación de su palabra. Al contrario, esta palabra para el que no está con un corazón limpio le suena a escarnio, le hace azote. ¿Sabe por qué razón? Porque esta palabra es la que limpia el corazón y moldea nuestras vidas. En esta maravillosa tarde, pues, de parte de este servidor le saluda a su amado hermano una vez más, Luis Vera, bendiciendo una vez más a cada uno de nuestros amados hermanos, pastores, ministros. Dios le bendiga a nuestro amado pastor César Bacuy, también siervo del Señor. Dios te bendiga en esta tarde, y a cada uno de nuestros amados hermanos que han estado en sintonía de su programación. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se despide tu hermano Luis, con nosotros, pastor. Dios le bendiga adelante en Cristo.
La Misión Evangélica Hogar de Nazaret presentó la programación Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, basado en el texto bíblico Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lunes, miércoles y viernes, 17 horas, por Celestial Omega.